Amén, amén, Amén. amén. Sí, Somos heterosexuales. sí, Amén. En Señor. nombre de Jesús, así es. Entonces, básicamente, definición, homosexualidad, lesbianismo y bisexualidad. Entonces, hay una palabra que uno escucha mucho que es gay, ¿cierto? Que en español significa gozo o alegría, ¿cierto? Pero, Sí. no obstante, el verdadero gozo, ¿de dónde viene Orfilia? Ay, blanco es frito, se come la gallina. ¿Cierto? Y Definitivamente, pastor. y la verdadera Ya alegría, de lo alto viene nuestro gozo. amén, amén. El verdadero gozo, la verdadera alegría, la Verdadera plenitud alegría. no se encuentra jamás en los placeres de la carne, se encuentra Nunca en nuestra relación con Jesús. con Jesús. Viene de Amén, lo alto. amén, amén, El Orfí. verdadero gozo. Amén. Claro. Entonces, hay algunos niveles de homosexualidad que vamos a estar mirando y es que la pues, primero es el nivel latente. Y es que en este nivel la homosexualidad es aquella tendencia que tienen algunas personas. Es muy posible que ni siquiera saben que la tienen. Pueden tener novia o novio, en el caso de las mujeres, o del Ajá. lesbianismo, se pueden casar y tener hijos, pero la tendencia consciente o inconscientemente se mantiene. Entonces es como algo que es muy sutil. En este nivel hay personas que tienen como un nivel de lesbianismo o homosexualidad que se llama latente, que es algo como muy sutil que casi nunca alcanza pues como a desarrollarse en la persona, ¿cierto? Sí, es algo que está, se puede decir, no que está oculto, sino muy inconsciente, Ujú, exacto. ¿cierto? Entonces, a veces, a veces sí se descubren ellos mismos y se perfilan, a veces no, a veces queda latente ahí Ujú, sin solo descubrir. latente. Exacto. Hay otro nivel que se llama pasivo. El nivel pasivo es que las personas en el nivel pasivo por lo general solo practican actos de este tipo cuando otros homosexuales los invitan, pero no son agresivos, sino que más bien solo disfrutan el momento y luego vuelven a la pasividad. O sea que de alguna manera disfrutan cuando alguna, sea una mujer, los invita, o sea, un hombre invita a otro hombre y, bueno, se van pues como a disfrutar un rato pues de ese tipo de desviaciones, Sí, pero ujú. sí, sí, Orfilia, cuéntame. Es algo que es circunstancial, el Exacto, nivel pasivo. circunstancial. No es nada de compromiso, es como Ujú. cuando, digamos, entre comillas, dicen, vamos, pero no le vamos a poner corazón. Ujú. Es lo que A- dicen, es lo Algo que dicen. como Entonces, eso. no, hay conciencia, pero las conductas no son programadas. Ujú. Hay Entonces no se generan involucran pero sí se generan totalmente. conflictos internos. Exacto. Sí, entre lo que sienten, entre lo que demuestran, entre lo que hacen, entre lo que piensan, es muy diferente al latente, me imagino. Bueno, Ujú. porque yo Sí. estuve en un seminario parecido. Ok, qué bien. Entonces, qué bueno, Orfilia, que tienes ese conocimiento. Me parece que manejas muy bien el tema. Entonces, básicamente eso es como que las personas no se comprometen, no se quedan allí, van y disfrutan un poco, pero vuelven como al estado normal, ¿cierto? Del Sí, porque ellos heterosexualismo. dicen que esto corresponde más o menos obedece como a una, lo que obedece a la diversidad humana. ¿Sí? Lo Ujú, llaman ahora. Ya no lo llaman un trastorno, no lo llaman una desviación, sino una orientación. ujú, Ayer estuve también en una capacitación sobre, que no sabía, sobre niños con capacidades especiales, no discapacitados, con necesidades educativas especiales. Estuve sobre ujú. diversidad. Ese término no lo conocía y ayer aprendí algo nuevo también sobre eso. Pero Wow. acá sí, sobre la diversidad humana.
Lo que Sí, importa es el bienestar. Si ese, actúas o no actúas, eso ese es el es caso, ese es el caso que estamos viviendo en el mundo hoy en día. Y de esa manera sí le llaman, o sea, más como diversidad en el caso pues activo que decíamos ahora. Perdón, claro. en el caso pasivo. Y Ujú. este tercer nivel es el nivel activo, que es que la persona que es homosexual activa es aquel que solicita la participación de otros en este tipo de actos y frecuentemente son pues muy sucios y pueden llegar a cometer incluso violaciones. Sí, ya aquí esto es más profundo, Ya es algo es más más agresivo profundo y porque completamente ya declarado, pues. sí, ya Entonces, aquí hay conciencia, muchas veces es meditado, claro, si hay conducta, sí, entonces eso sí ya es un poquito amén. más Exacto. complejo. Entonces, la Enciclopedia de Problemas Psicológicos registra que todos los individuos varían en una gama desde la heterosexualidad normal hasta el nivel activo de homosexualismo. Entonces, la gran mayoría de la gente, por la gracia de Dios, se queda, o sea, en el heterosexualismo, pero hay un grupo, pues, que desafortunadamente en los últimos años está creciendo demasiado, que Está ya, pues, tomando fuerza. el homosexualismo, claro, no, demasiado, Orfilia. Aquí en Estados Unidos eso ha tomado demasiada fuerza y en muchos lugares del mundo, Sí, mucho. claro. Sí. Ajá. Han sacado muchas leyes y todo eso y bueno, eso es Y algo. de hecho aquí ellos ya tienen derechos Ujú, constitucionales, los cuales están amparados en ley, como lo dije sí, anteriormente, entonces ya ellos ujú, se sienten protegidos, ¿sí? ujú, Y de hecho ya tienen participación en los eventos culturales, ujú, eventos de esa- cualquier tipo y ya deben ser respetados. Aunque acá en la costa todavía no aprendemos, mucha gente pues no hemos aprendido o no ha aprendido a respetarlos, eh, asumir esa cultura, ¿sí? ujú. Entonces, a veces se da ahí como que un conflicto. Orfilia, sí, es que es un asunto difícil, claro, es un asunto Sí, difícil claro, para, difícil, para aprender uno. difícil. Obviamente que hay que respetarlos y más que respetarlos, amarlos y tenerles misericordia como un cristiano maduro, Sí, sí, ¿cierto? claro, Un cristiano claro. que ama a Yo lo Dios, respeto mucho, obviamente yo hay lo que respeto mucho. respetar y si se da si se da la opción, obviamente tratar de evangelizarlos y de ayudarles, porque son personas que están encajonadas en una situación muy difícil, llenos de Sí, están encasilladas siempre a que los ajá, relegan, los señalan, amarrados, atados los estudian. por Satanás literalmente. Entonces, Claro. las personas suelen sufrir mucho, estar bastante deprimidos, estar vacíos, sentirse tristes, ganas de suicidarse, todo esto. Y es donde Sí. entra el amor del Señor, que el amor del Señor no respalda el pecado, pero el que se arrepiente, Dios lo recibe con amor, con misericordia y lo puede transformar. Amén, claro que Amén. sí. Y que Muy encuentren bien. en su camino personas espirituales que de verdad, desde el fondo de su corazón sientan, pastor, Sí, los porque direccionen. es un trabajo complejo y que Sí. requiere acompañamiento, y requiere disciplina y requiere perseverancia. Muy Ujú. bien. Factores que pueden provocar la homosexualidad. Uno de ellos puede ser el entorno familiar, también social o educativo. Entonces, por ejemplo, para hablar del familiar, una madre dominante que reprime y empequeñece la masculinidad de su hijo. Cuando esto ocurre, el niño pierde confianza en su propio sexo y el demonio de homosexualidad sale a su
supuesto rescate, como a darle esa Claro. identidad, como para que se sienta bien. Y eso sucede mucho de hijos que son rechazados, porque el rechazo es la peor puerta para los demonios en los niños y en la gente. Un, un, Sí, un- una- hace años, pastor, hace años ya, estaba iniciándome yo como docente orientadora. Hace añitos, recién la Organización Mundial de la Salud eh, le quita ¿cómo le digo? Ese pliego, esa palabra de homosexualidad, la quita como, porque anteriormente considerada como algo, como una enfermedad, como algo aberrante y eso, Ujú, ujú. ¿sí? Le quita, o sea, ya es como si no fuera un trastorno, yo no sé, yo lo entendí Sí, fue así. exacto. Y Sí, antes se consideraba más como pecado. Hoy en sí, día ya no. Hoy en día ya tienden a aceptarlo mucho como algo normal. así es verdad. Entonces, pero se puede dar mucho precisamente por el rechazo de la familia o por mala orientación en la familia, que no se afirma al niño como un varoncito y a la niña como una niña femenina. Y bueno, Ajá, desafortunadamente como vivimos en una sociedad también tan desordenada y destruida, donde la mamá sola tiene que criar los hijos o el papá solo tiene que criar a los niños o a las niñas, donde así incluso es, a veces hay que dejarlos con cuidando con tíos homosexuales o con tías lesbianas, pues porque ¿qué le vamos a hacer? Entonces toda esa descomposición social ayuda a que aún se fomente más, ¿cierto? así es. Pastor, me regala un segundo que es que mi esposo está exponiendo y está en otro sitio y escucho demasiado acá, está hablando en voz alta. Segundo. Tranquila, no hay problema, bájale volumen. Qué pena, pastor, ya. Ya. Tranquila, entonces esas son situaciones que la producen o también abusos en la niñez de niños, precisamente cuando algún familiar, que es lo que más se da, Sí, a veces abusa es de una un situación niño de o abusa de una contexto, a niña. veces es de familia, Mm, ¿sí? O simplemente porque a nivel, o sea, la parte genética tampoco perdona muchas veces. ujú. A la larga no se sabe ni por qué. Desde ahora que en la parte genética, la palabra de Dios dice que Dios visita el pecado de los padres hasta la tercera y cuarta generación. Exacto. Yo más bien diría que no es tanto genéticamente, sino espiritualmente que se viene con algo del pasado, de la misma familia, raíces. No puedo. ¿Es ahí donde se hablan de las cadenas generacionales? Sí, exacto, de Ah, cosas ok. que dice claramente en Éxodo 20 que el Señor Ajá. castiga la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que le aborrecen, pero que tiene misericordia de 1000 generaciones de los que lo aman y le obedecen. Así es. Entonces, yo más bien siempre me he inclinado a pensar o a creer, porque lo dice la palabra de Dios, que es por ese lado. Porque casi siempre que se dan más problemas sexuales es por causa del pecado de la sociedad. O sea, Pues problemas sí, sexuales se dan más por causa del pecado de la sociedad. Es por el pecado. es verdad, Mm. pastor, sí, señor. Ujú. Entonces, ahora entramos aquí en algo muy lindo que es Cristo como esperanza. Cristo es la única esperanza de liberación y salvación para todos los homosexuales que con sinceridad deseen un Dice, cambio en un su vida. cambio en su vida. En eso estamos Sí, 100% claros y de acuerdo, ¿cierto? Ah, definitivamente. ujú. El Señor es la única esperanza para cada persona. Y allí yo le voy a pedir Es si que me se ve puede desde la ayudar. perspectiva religiosa y desde de la perspectiva científica. Amén. ¿Me puede ayudar leyendo esa diapositiva? Claro que sí. Levítico 18. Advertencia contra prácticas de las naciones paganas. 22. No Mm, te echarás con varón
como con mujer. Es abominación, porque Amén. todas estas abominaciones hicieron los hombres de aquella tierra que fueron antes de vosotros, y la tierra fue contaminada. No sea que la tierra os vomite por haberla contaminado, como vomitó a la nación que la habitó antes de vosotros. Porque cualquiera que hiciere alguna de todas estas abominaciones, las personas que las hicieren serán cortadas de entre su pueblo. Fuerte. Wow, eso es Amén. fuertísimo y es muy tremendo, Orfilia, porque Dios no trata esa situación de una manera liviana. Dios lo Ajá. conoce como un pecado que tiene que ser evitado. Y ¿Qué ser qué, pastor? Un pecado, evi- un o pecado sea, que tiene que ser. evitado, un pecado que cada ser humano tiene que evitar cometerlo. Porque aquí lo que la palabra de Dios declara también hay en Deuteronomio es Ajá. que precisamente serán cortadas, en Levítico, perdón, serán cortadas de entre el pueblo. O sea, había una pena de muerte. Dice que los que practicaran, la mujer que practicara, pues, el lesbianismo o el hombre que practicara el homosexualismo, dice, esas personas morirán indefectiblemente. Deben morir porque hicieron abominación en el pueblo del Señor. Entonces, Claro, es algo muy serio que hoy, como tú decías hace un momento, la gente ha sacado leyes y han legislado a favor de ellos, pero las leyes de la Biblia no han cambiado. claro, sí, porque Siguen siendo los mismos juicios. si lo consideramos desde el punto de vista legal acá en Colombia, la Constitución del 91 y la Corte protegen pues la libertad de religión, De ¿sí? Y también religión. protegen los derechos de las personas LGBTIQ más, Claro, para que no sean discriminadas, entonces, por el derecho a la igualdad. Entonces, ahí siempre van a diferir unas de otras. Pero se necesita de mucha espiritualidad, se necesita tener el corazón lleno de Jesús, de amor para poder llegar a esa persona. Entonces ahí la claro. parte legal queda a un lado. Claro, obviamente que cuando Jesús entra en el corazón de la persona, Claro, la parte legal ya no importa. El único mandamiento que entra a importar es el mandamiento de Dios, ¿cierto? Y la persona ha de querer someterse al mandamiento de Dios, porque Dios nunca va a rebajar sus leyes por claro que nada. no. O sea, las leyes que Dios estableció son inconmovibles, son perfectas y nosotros como seres humanos nos tenemos que alinear a esas leyes, rendir a esas leyes. Así es. Eh, y si no, pues obviamente aquí dice que por esas abominaciones la tierra Abominaciones. vomitó a esos moradores. Y de la misma manera dice que si esas cosas se practican en medio del pueblo de Dios, la tierra los va a vomitar, la tierra los va a... O sea, eso es un juicio fuerte, pero es una realidad. O sea, no van a vivir más. Cuando, cuando la persona llega a eso por inseguridad, por contexto, por alguna situación o algo, por un conflicto interno, casi siempre la ayuda espiritual y la ayuda psicológica ayudan, Claro, ayudan. Orfil, tiene que Pero ayudar. tiene que ser un proceso muy continuo y que vaya articulado, Ujú. Claro, que vaya Orfil. articulado y eso se resuelve así sin ningún tipo de culpa, sin ningún tipo, ¿cierto? Ujú. Lo digo Amén. porque desde mi campo se ha trabajado más o menos, sí, señor. Pero la parte espiritual ahí, eso es bien divino. Eso direcciona, redirecciona. Es vital. Marlon, bendiciones, ¿cómo estás?
Bendiciones, pastor y hermanas y hermanos. Todo bien aquí manejando, pastor. Aquí en Nueva York, pastor, todavía. Amén, 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 hermano. Dios lo bendiga. Saludos de paz y bien. Ven, saludos a Colombia, hermana. Qué bendición. Gracias. Ajá. Muy bien, entonces seguimos avanzando. Estamos Sí, señor. hablando acerca del tema de homosexualismo, Marlon, que estuvimos Oh, hablando la semana pasada. Comenzamos la clase la semana pasada y ya la estamos culminando. Entonces, ok. con Orfilia estábamos leyendo esta diapositiva que es muy bonita acerca de lo que Dios habla en el Antiguo Testamento, que dice, no te echarás con varón como con mujer, es abominación, porque todas estas abominaciones hicieron los hombres de aquella tierra que fueron antes de vosotros, y la tierra fue contaminada. No sea que la tierra os vomite por haberla contaminado como vomitó a las naciones a la nación que la habitó antes de vosotros, porque cualquiera que hiciere alguna de estas cosas o estas abominaciones, las personas que las hicieren serán cortadas de entre tu Dios. pueblo. Todos sabemos que la gente fue vomitada de la tierra por un juicio de Dios, porque dice que Dios vio la maldad de ellos y entonces les quitó la tierra y se la entregó al pueblo de Israel. Y normalmente sucede así cuando Sodoma y Gomorra, a causa de esa maldad, Dios destruyó esa tierra, pero Dios levantó una nación con Abraham, una nación nueva, bueno, en los alrededores. Y aquí el Señor los está limpiando también de todo esto y está sacando toda esa gente de esa tierra porque está santificando su nación y Él quiere un pueblo de principios para Él, un pueblo que ame la pureza, un pueblo que ame la santidad, un pueblo que viva ordenadamente para la voluntad de Dios, de acuerdo a la voluntad de Dios. En Levítico capítulo 20 también encontramos una información bien linda acerca del llamado a la santidad y la obediencia. Orfilia, léeme el versículo 21 que lo tiene en pantalla, por favor. Llamado a a la santidad y obediencia. Levítico 20, 13. verso 13. Dice, si alguno se ayuntare con varón como con mujer, abominación hicieron, ambos han de ser muertos, sobre ellos será su sangre. Luego de todas las advertencias y el establecimiento de mandamientos en el Levítico, Dios los santificó, que significa apartarlos para él mismo. Entonces, mire qué lindo esto. Y se ha estudiado y se ha notado, por ejemplo, en el Imperio Romano y en los imperios del pasado, fueron fuertes hasta que dejaron entrar la corrupción moral dentro de sus, o sea, como dentro del imperio, hasta que se pervirtieron, llegaban a un punto los imperios donde se relajaban y se dedicaban a bacanales, como le llamaban los romanos, se dedicaban a todo tipo de bebidas, beber alcohol y en medio de ello una cantidad de prácticas desagradables a Dios. Y lo siguiente que venía era una caída del imperio. Eran destruidos, eran derrotados, el imperio se acababa. Que Dios nos guarde en este tiempo porque pues es lo que también está profetizado. Jesús dijo que los postreros tiempos serían como los tiempos de Sodoma y de Gomorra y lo estamos viendo, como los tiempos de Noé, que también había todo ese tipo de abominaciones, que había violencia en los tiempos de Noé y que eh, todo este tipo de abominaciones fueron la causa para que viniera el juicio de Dios. Muy bien. Romanos 1, consecuencias de rechazar el diseño de Dios. Mire, porque esto es bien importante, muchachos. Dice, porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Luego dice, por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia en las concupiscencias de sus corazones,
de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira. Entonces, mire lo que sucede. Normalmente, por, por no mantenerse fiel a la verdad de Dios, a la verdad de la palabra de Dios, y eso es muy delicado y es muy peligroso porque le puede suceder a un cristiano también, que empieza a tratar con liviandad el pecado, que empieza a tratar con liviandad ciertas prácticas, ciertas cosas, y poco a poco se va desviando hasta que dice que Dios entrega a las personas a sus pasiones desordenadas y bueno, los que saben, he escuchado algunas como observaciones de teólogos, de hombres y mujeres que han amado a Dios, y dicen que el peor castigo para el ser humano es que Dios quite como esa reprensión, que Dios quite como ese consejo que muchas veces está el Espíritu Santo allí diciéndonos, no lo hagas, eh, que está el Espíritu Santo diciendo, eso está incorrecto, que está el Espíritu Santo diciendo, eso no está bien. Y mientras nosotros permanecemos sensibles al Espíritu Santo, el Espíritu Santo nos guarda, nos protege, nos limpia, nos purifica, nos da la mano, nos levanta. Pero si la persona persiste en sus prácticas incorrectas, llega a un punto donde Dios lo abandona a su propia suerte y ese es uno de los peores juicios que puede soportar el ser humano. Porque entonces luego dice, o sea que aún, porque cambiaron la verdad de Dios por la mentira, terminaron en todas esas prácticas terribles, acostándose hombres con hombres, mujeres con mujeres, y una cantidad de cosas que habla allí la palabra de Dios, porque ese tipo de cosas lo único que traen es destrucción. La persona se va a la destrucción y lo único que hace es, bueno, acabar con su vida, acabar con su futuro. En primera Timoteo 1:8 al 11 dice algo tremendo la palabra de Dios acerca de la importancia de la sana doctrina La para sana que nos doctrina. guarde del pecado. Orfilia, ¿me lo puede leer, por favor? Claro que sí, pastor. Dice, Sí, gracias. la sana doctrina frente al pecado. Pero sabemos que la ley es buena si Sí. íntimamente. Mm. Conociendo esto, que la ley no fue dada para el justo, sino para los transgresores y desobedientes, para los impíos y pecadores, para los irreverentes y profanos, para los parricidas y matricidas, para los homicidas, para los fornicarios, para los sodomitas, para los secuestradores, para los mentirosos y perjuros, y para cuanto se oponga a la sana doctrina, según el glorioso evangelio del Dios bendito que a mí me ha sido encomendado. Entonces, mira, Orfilia, que, o sea, Dios nos llama a la sana doctrina, o sea, a cuidar la preciosa palabra de Dios, a mantenernos sanos en el consejo, en el buen consejo de la palabra de Dios. ¿Cómo nos mantenemos en el buen consejo de la palabra de Dios? Siendo obedientes a ella, leyéndola, observando constantemente en la ley del Señor. Hay algo muy lindo que dice el salmista David y es en mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. O sea, guardar Amén. la palabra de Dios en nuestros corazones nos va a mantener con temor del Señor. Recuerde que el principio de la sabiduría es el temor del Señor. Entonces, cuando nosotros estamos guiados por el Espíritu Santo, y llenos de ese amor del Espíritu Santo, obedientes al Señor, dice la palabra de Dios, que allí ya no va a operar la ley para nosotros, sino la gracia, el amor, la misericordia. Porque en un hijo que no necesita ser castigado, no hay que castigarlo. Aquí dice Claro, pastor, claramente, porque, discúlpeme, porque es que adelante. está bien claro después de la primera frase del segundo párrafo, es clarito. Y para el buen cristiano ya no sería aplicable eso, Claro, obvio ¿cierto? que no.
Ya no sería aplicable Entonces, eso porque ya la sangre de Jesús nos lavó, nos limpió y estamos siendo exacto. obedientes a la Amén. preciosa palabra de Dios. Muy Claro. bien, Sí, sí. muy bien. Primera de Corintios 6 dice que, o sea, habla de una transformación por medio de Cristo. Dice, ¿no sabes que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los ávaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Y esto erais algunos, mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu Amén. de nuestro Dios. Entonces, o sea, quizás puede haber un hermanito que luchó con ese tipo de cosas, de homosexualismo, una hermanita que luchó con lesbianismo, todo esto, pero lo que estamos viendo es que en Dios hay una solución. Si nosotros venimos al Señor de una manera sincera, en el Señor vamos a tener una solución, pero la única forma es obedeciendo sus mandamientos y apartándonos del mal, o sea, no manteniéndonos allí, porque allí entonces viene la gracia, nos cubre la gracia, la misericordia y tenemos el regalo de la salvación. En su momento, Pablo habla algo sobre los ladrones, avaros, los estafadores, Ah, los borrachos, ¿cierto? claro, Porque según él era como conductas que van en contra el cristianismo, la vida del van, creyente, la vida van del en cristiano, contra de la algo voluntad así. de Dios. Exacto. Y por Exacto. otro lado, el homosexualismo es una abierta rebeldía a lo que es los principios establecidos por Dios. Porque la misma naturaleza enseña que Dios creó al hombre y a la mujer con una Ujú, anatomía diferente cada uno como para que haya una, com- como una compactación en el, o sea, como un encaje, tú ves, y siempre hay un encaje perfecto para Muy el buenas hombre. noches, Dios bendiga grandemente a la familia aquí. Ah, Vladimir, Dios lo bendiga. ¿Estás Ay, contento por Colombia o no? Sí, señor, y eso ya comenzó Yo- clase, nos queda empezar a las 7. Es a las 7. ¿Usted qué le pasó Ah, hoy, bueno. mi brother? Que aquí ya son las 8. En Estados Unidos ya son las 8. Ah, porque cambió nuevamente el uso horario. No, estamos en el mismo horario. Se está perdido, muchacho. Ajá, por eso te Es a estaba las 6 hablando. de Colombia. Es a las 6 de Colombia. Ujú. Ah, pero que hoy, ¿cómo es que no? No, entonces hoy entrábamos tarde. Sí, Vladimir, es a las 6 de Colombia, pero bueno, ya vamos a seguir aquí en el ya nombre de estamos aquí. Jesús. Muy bienvenido y ¿qué te iba a decir? ¿Y Minerva? ¿No está por ahí? Ya se la ya pasó. Ok, muy bien. Entonces, ya estamos cerrando con esta clase, Vladimir, acerca del homosexualismo. Y vemos que Sodoma y Gomorra son un ejemplo de eso, del juicio de Dios. Ah, pero estábamos hablando un poco acerca de la complementación del hombre y la mujer. Cuando tú ves un hombre con un hombre, no ves una complementación. Además, el propósito, Dios creó al hombre y a la mujer para que uniéndose en una relación sexual generen vida, hijos, se multiplique la raza de Dios, pero cuando un hombre y un hombre se juntan o una mujer con una mujer se juntan, allí no hay vida, allí no puede haber esa vida, esa procreación que se produce. Entonces, el homosexualismo es una rebeldía abierta
contra lo que son los principios de Dios, y es mucho más grave cuando se empieza a legislar a favor de ello, porque cuando se legisla a favor de ello, se está legislando completamente en contra del principio de la palabra de Dios. Muy bien. Todos Y conocemos. de cierta, pastor, y yo creo que cuando las personas así, mujer con mujer y hombre con hombre, yo creo que de cierta manera se han de sentir incómodos, o sea, porque saben dentro de sí, se sienten culpables porque están haciendo algo que no es correcto, pastor. O sea, hay algo dentro bien íntimo que ellos sienten, pastor, porque Claro. sienten algo. Ellos saben que no son aceptados por toda no es correcto, pues. No, Marlon, o sea, hay una ley del corazón que a ellos ¿Eh? les dice, Sí. y por eso es que estadísticamente hay muchos suicidios entre los homosexuales, Ajá. hay Sí, mucha depresión, mucha tristeza, mucho sentimiento de vacío Sí. en medio sí, de con ellos. autoestima muy baja. Viven con autoestima baja, Ajá. aburridos, Y tristes, culpables, pues. porque es que, claro, porque es que el ir en contra de la ley de Dios, o sea, es que eso es algo intrínseco. Dios lo puso en las células de cada persona, del varón, lo llenó de células que son masculinas, y a la mujer la llenó de células que son femeninas. Y el querer vivir una vida, el hombre vivir una vida de Los mujer siempre. andrógenos y los estrógenos. Exacto, siempre está viviendo en contra de como de su propia composición, de su propia creación, de lo que es. Entonces, la ley que está también grabada en lo más profundo de cada ser humano, de ser una persona hecha a la imagen de Dios. Hay algo que escuché muy lindo de un hombre de Dios que decía que Dios es familia y que el hombre solo encuentra su plenitud en familia, dándose al otro, amando al otro, viviendo, o sea, dándose, como en el caso pues de un hombre y una mujer, en relaciones, relacionándose el uno con el otro, pues, o sea, si en algún área uno vive una plenitud hermosa y preciosa, es como cuando uno casado disfruta de una relación con su esposa. Eso es algo que trae una plenitud bella, hermosa, realización. Es algo muy bonito. ¿Por qué? Porque Dios lo instituyó así, y porque cuando lo hacemos, estamos agradando a Dios. Obviamente cuando lo hacemos dentro del vínculo del matrimonio, Y, como nuestro precioso Dios nos enseña. y pastor, Sí, y yo Marlon. creo que como usted acaba de decir ahora mismo, cuando el placer y la alegría pues está en la familia, como lo que usted acaba de hablar. Amén. Entonces, aunque una pareja no conozca de Dios, pero si se casaron, hombre y mujer, pastor, tienen el respaldo de Dios porque hicieron Claro, algo correcto, ¿verdad? Ante los ojos claro, de Dios, aunque sean impías, pero claro. hay algo incorrecto. Hay placer y hay placer correcto, sin culpa, porque Ujú. cuando entre una mujer y mujer, hombre y hombre, hay placer, pero con culpabilidad. Claro, Ajá, Y claro. sí, se sienten culpables y ajá, tienen una autoestima baja. O sea, yo exacto. en mi salón acostumbro a hacer mi devocional. Y allá mandan practicantes de todas las, por ejemplo, ahora tengo de la Universidad del Atlántico, tengo una muchacha que vino de allá y esa muchacha es homosexual, tiene su pareja. Y yo Ujú. cuando hago mi oración, yo empiezo a orar por mis niños, pero yo pienso que de pronto ella no le va a agradar y todo. Pero fíjese lo contrario, pastor, cuando yo les hago hasta la oración de fe a los niños pequeños y cuando ella ve que yo estoy llorando un día, yo vi que ellas se le pusieron sus ojitos rojitos, o sea, es algo que ellos están como batallando con lo que es, pastor, Claro. que Oh, Dios ellos mío. no quieren ser Amén. así.
Y Sí, ellos un Eso es lo necesitan que de espíritu. nuestra sí. misericordia, Minerva. Eh, No, y entonces yo vengo y empiezo a hacer mi devocional con mis niños y hago la oración de fe y ella hace su oración y hace, yo siento que ella la hace como con fervor, como creyendo que ella va a ser sana con esa oración. Y un Amén. día pensé, Dios mío, se me va a caer aquí en el salón porque mis niños tienen, son 5 años. Y, Ujú. y yo oro con mis alumnos, pero ella llega lunes, llega miércoles, llega viernes, y ella siento que le agrada la oración cuando yo la estoy haciendo, y Claro. siento que su semblante le cambió. Un día llegó la pareja a buscarla al salón, Ujú, ujú. y, y ella le dijo, vete que yo después me voy, y vi que en ella había algo que ella no quiere ser. O sea, que ella ya está empezando a luchar en contra de ello. Qué bendición. Y rogamos al Señor que ella pueda Y tener es un linda, encuentro pastor, y personal es con linda. Jesús y romper con eso, porque es que hay muchas situaciones. Al principio estábamos hablando que a veces por el hogar, a veces una violación, de pronto cuando estaba niña otra mujer la tocó y entonces ya empieza Y ahí un problema. Tantas situaciones que pasan, pero Cristo es la solución. Amén. Cristo es la única opción para ellos, no hay otra opción. Veníamos hablando pues también de Sodoma y Gomorra como un ejemplo que Dios destruyó a Sodoma y a Gomorra por ese problema. Dios destruyó a la generación de Noé también por problemas del mismo tipo, similares, todo tipo de problema sexual. Pastor, Sí. ahora que estamos no, alguien que es más entendido que yo en la escritura me dice que es de Noé. Ahí en el de Noé de Can, ahí hubo algo más trascendental. Claro, en el tiempo de Noé se dice entre los rabinos de Israel, del Talmud, bueno, los que son muy conocedores y sabios, que se han encontrado documentos de la generación de Noé, han encontrado pues como unos documentos donde se hacía como un documento también entre hombre y hombre o mujer y mujer en ese tipo, dice que hasta con animales. Sí. Así habían documentos de ese tipo y bueno, por eso es que Dios no trae un juicio por nada. O sea, siempre que hay que la maldad colma es cuando Dios permite un juicio sobre la tierra. Entonces, pastor, decía, pues él así en una escuela, dijo que cuando Candes descubrió la desnudez fue porque abusó de su papá borracho. Hay gente que da hasta allí, eh, puede ser. La Biblia dice que él lo que hizo fue, o sea, lo que deja ver más la Biblia es que como que se burló, dice, vio la desnudez y como que se burló del papá y bueno, no se sabe exactamente para ir hasta allá, siempre es una, eh, o sea, es como ir bastante lejos, podríamos así decirlo. Sin embargo, también ve uno que Noé se enojó demasiado con él y quizás no se iba a enojar tanto solamente por verlo, ¿cierto? Exactamente, sí, señor. Cierto, solo porque Sí, vio la señor. desnudez, porque dice que bueno, él fue y que como que se burló del papá y fue y se lo contó a los hermanos y los hermanos vinieron y agarraron una sábana, caminaron hacia atrás y cubrieron la desnudez del papá sin verlo. Luego le contaron al papá cuando él se despertó o cuando volvió pues como del estado de alicoramiento y Noé se enojó demasiado con Cam y lo maldijo enormemente. Hubo Él maldición. maldijo a Canaán. Canaán, Ujú, exacto. sí. Entonces, Porque Cam fue quien lo encontró, ¿verdad, pastor? Cam, Si no estoy exacto. mal. Fue el que lo... Pastor, pero que se enojó demasiado para haber sido una simple burla.
Sí, es muy posible que haya pasado algo así, no, no se descarta. No se descarta. Ujú, es muy posible que haya pasado algo así, lo que sí es que hubo, bueno, hubo dos errores allí graves. Noé no se debió haber emborrachado, porque también hay cierta responsabilidad de él. Y Cam, obviamente, pues hubo una ocasión allí y él cayó pues en algo grave, sí, se deja ver que cayó en algo grave. Muy bien. Ya entonces, ya para terminar, la responsabilidad de la iglesia es predicar arrepentimiento, perdón y salvación. Debemos predicar arrepentimiento, perdón y salvación para toda persona, sea homosexual, sea lesbiana, como ahora decía Minerva. Es hermoso, ellos siguen teniendo ese deseo en su corazón, esa necesidad en su corazón de acercarse a Dios. Bueno, obviamente. Hay personas que ya no les importa. Estos días he visto algo muy viral en TikTok de un pastor de Texas muy reconocido que se casó con un muchacho, creo que de Honduras o El Salvador, yo no sé de dónde, un muchacho más joven, y eso está feliz hablando por las redes sociales de su felicidad de matrimonio. Dice, wow, o sea, ¿Qué ahí pastor? y buscando textos bíblicos, acuñando textos bíblicos como para decir que es que hay que amar al prójimo y que la Biblia habla es de amor y que amarse los unos a los otros y que no sé qué. Uno dice, Dios mío, ¿dónde estamos llegando? Ahí es donde la palabra de Dios dice que vomita literalmente porque empiezan, o Una sea, abominación. una cosa es una persona cuando tiene una falla y lucha con eso y le pide perdón a Dios, pero otra cosa es cuando una persona abiertamente lo declara y antes está siendo un ejemplo para que otras muchas miles de personas practiquen lo mismo abiertamente, ¿cierto? Insinuando también, pastor, porque lo que usted está diciendo, como buscando textos para acuñarlos con lo que él está haciendo, que es desordenado Claro, y ¿verdad? Y no, pastor, imagínese, como queriendo hacer creer a las demás personas que tiene está base bíblica bien, lo que él está haciendo, imagínese. claro, claro, eso es lo que él está haciendo, yo lo he visto, digo, Dios Ah, ese mío. pastor, esa noticia es, él es apellido Cantú, ¿verdad? El pastor. Sí. No sé, es un pastor barbadito como gordito. Y el Y chico creo que como tiene 27 años. eso, muchacho joven de Sí. 27 años. Sí, sí, tú Yo ya lo estuve viendo vi. algo y lo comenté con un compañero de trabajo. Sí, es que está súper viral. Eso fue esta semana. Yo Hace no sé cuándo poco. salió eso, pero esta semana lo vi yo, Dios mío. O sea, ¿hasta qué punto estamos llegando? O sea, porque se están abriendo así abiertamente pastores, pastoras. En Brasil hay una iglesia de miles de personas que predican hombres vestidos de mujeres y pues una cosa terrible. Pero la Pastor, única entonces verdad que hay estamos quienes llegando van a... a ir, no van a ir personas cuerdas, irán a ir los mismos homosexuales, ¿Cómo? irán ahí a esas iglesias, irán serán los mismos homosexuales, los Obvio, mismos que están obvio que es una iglesia, desviados. pero una cantidad de gente impresionante, claro. Obviamente que son personas con las mismas inclinaciones, lo que pasa es que como ya ha crecido tanto, todo ese tipo de cosas, todo ese tipo pues de aberraciones y todo eso, entonces, claro, hay demasiado público y como bien decías ahora, Minerva, las personas siguen teniendo esa necesidad espiritual. Pero Sí. desafortunadamente ese tipo de cosas no les lleva a la salvación, Por porque eso, pastor, porque lo que habita en ellos es un demonio, eso es un espíritu claro, maligno que habita en ellos, que les pide placer, placer y placer. ujú, Yo le cuento que allá esa muchacha, yo un día la llevé a la iglesia y ella estuvo y yo le evangelizaba donde su mamá y todo eso. Pero después me di cuenta de que, bueno, y que seguía pues en su lucha, me imagino. está en su lucha, ella sigue en Ah, su lucha. Y eso es un demonio, obviamente, eso es un espíritu maligno que ¿no? se opera de la mente. Obviamente, 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 Minerva. Bueno, entonces básicamente tenemos que seguir luchando, batallando por los principios de Dios, predicar arrepentimiento, perdón, salvación, defender las convicciones bíblicas con amor y verdad,
Recuerden, familia, Jesús dijo, el que perseverare hasta el final, ese será salvo. Y hasta que el Señor venga, tenemos que estar defendiendo los principios de la maravillosa palabra de Dios conforme Dios quiere, conforme a la sana doctrina. Y Dios exhorta a sus hijos a envolverse en sus cosas. O sea, que, que estemos envueltos en sus cosas, sirviéndoles. Hay un texto allí de Colosenses 3:1 al 5 que habla de ello, pero lo que pasa es que ya se nos fue el tiempo. Yo Ya lo tengo aquí. bueno, léelo ahí de afancito porque es un texto Dice, si pues habéis resucitado con Cristo, buscar las cosas de arriba donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poned la mirada en las cosas de arriba, no en las de la tierra, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Cuando Cristo, vuestra vida, se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. Haced morir pues lo terrenal en vosotros, fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia que es idolatría, cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia. Amén, Minerva. Entonces vemos ahí muy claro que ya resucitamos con Cristo, debemos involucrarnos en las cosas de arriba y la única manera que podemos vivir en santidad es haciendo morir todas esas cosas por medio del principio de Dios, de la palabra de Dios y de la relación viva con el Espíritu Santo. No hay otra. Eso es. Bueno, mi preciosa familia, vamos a parar aquí 5 minuticos y ya Pastor, para que continuemos. Pastora Diana, qué bueno verla, bendiciones. pastor, qué pena con usted, pero es que en el audio que usted mandó, usted dijo que para encontrarnos a las 7 de la noche. Yo pensé que era que habían anunciado el cambio de horario Ay, otra qué vez. vergüenza con ustedes. O sea que por eso no me conectaron antes. Claro, Yo pero era a tampoco. las 7 de aquí de Pastor, Estados Unidos. Ah, yo, Usted de pastor, allá, soy de acá. Ay, qué vergüenza, Dios mío. yo también, por eso no me conecté, por eso usted vio. Yo bajé temprano de la universidad, llegué aquí a mi casa a las Ujú. 5:50, cuando escuché el audio, ay, si yo estoy me quedo dando todavía la clase, me vine, porque vamos a entrar a las 7, y estoy sentado con mi esposa ahí en la puerta, por si entró a esta hora, pastor, disculpa, comparta todas las diapositivas, que no las tenemos. Y por eso dije, bueno, ¿y por qué entró con Sodoma y Gomorra? Yo me imagino. sí, Pero ahora pastor, qué les pena, comparto, pero ahora les comparto al grupo toda la clase completa. Igual también queda grabada. Sí. Yo Pero la las monto al diapositivas canal son de YouTube. importantes. Pero perdónenme, por favor, si fue, pues